Arthur lo tenía todo: dinero en el banco, una colección de carros de lujo que daba envidia y una reputación construida con mucho sudor, o al menos eso era lo que todos veían. Pero esa noche de viernes, mientras manejaba solo por una carretera prácticamente vacía, lo inesperado lo golpeó de frente. Literalmente, un carro apareció de la nada y aventó su vehículo contra la protección de la pista. La escena parecía un accidente cualquiera, solo que había algo extraño, como si todo hubiera sido planeado. Si alguna vez pensaste que el éxito te protege de los peligros, esta historia te da una cachetada de realidad. Lo que parecía un error de tránsito era, en realidad, la pieza inicial de una conspiración. Y oye, no estamos hablando de ficción de serie americana. Es el tipo de cosa que muestra cómo el peligro a veces viene disfrazado de coincidencia. Ahí, atorado entre el volante y la esperanza, Arthur vio su vida, o lo que quedaba de ella, escaparse entre los dedos. Ahora, si pudiéramos regresar en el tiempo, tal vez le habríamos dicho que no agarrara esa carretera, o al menos que llevara un guardia con él. Pero la verdad es que nadie espera que su propia vida se convierta en un guión de crimen. Y fue en ese escenario tenso, con la radio apagada y la ciudad durmiendo, que la suerte de Arthur se volteó. Lo que él aún no sabía era que lo que venía después sería mucho más doloroso que cualquier choque de carro. Cuando llegaron los paramédicos, el estado de Arthur era desesperante. Fracturas, cortadas y un golpe en la cabeza que no dejaba dudas. Necesitaba coma inducido. El hospital se volvió un campo de batalla silencioso. De un lado, el equipo médico tratando de salvarlo. Del otro, las cámaras y reporteros plantados en la puerta, ávidos por encabezados. Pero fue dentro de la UTI, donde el tiempo parece caminar más lento, que la historia comenzó a tomar un rumbo siniestro. Clara llegó como manda el libreto, llorando fuerte, aventándose al suelo, diciendo que no podía vivir sin su marido. Y es curioso cómo el ser humano se conmueve con las lágrimas, ¿no? Todos se tragaron la actuación. Doctores, enfermeras, hasta los guardias. Pero, ¿ya te has fijado que a veces el dolor actuado es más convincente que el real? Clara dominaba eso como nadie. Y detrás de ese vestido negro y maquillaje corrido, lo que había era un teatro de primera. Mientras tanto, Arthur, inmóvil, era un prisionero de su propio cuerpo. El coma inducido lo protegía físicamente, pero emocionalmente estaba a la deriva. No podía reaccionar, no podía defenderse, solo podía escuchar. Y eso fue la clave para todo lo que vino después. En esa cama fría de la UTI, rodeado de máquinas y suposiciones, nacía no solo un paciente grave, sino la víctima de una trama tan bien actuada que solo alguien muy atento sería capaz de percibir las grietas en el guión. A los ojos del mundo, Clara era la esposa dedicada, la mujer que no se apartaba del lado de su marido ni por un minuto. Pero bastaba una mirada más atenta, de esas que leen gestos y no solo palabras, para darse cuenta de que algo ahí no cuadraba. El llanto era cronometrado. El celular nunca salía de su mano. Y las miradas, las miradas de ella tenían una frialdad que ni el aire acondicionado de la UTI lograba disimular. Era como si estuviera esperando algo, y no era la recuperación de Arthur. En los bastidores de ese hospital, lejos de las flores que Clara llevaba al cuarto y de los posts emotivos en las redes sociales, había un nombre que comenzaba a surgir como sombra: Vinicius Duarte. Joven, encantador, dueño de un encanto de vendedor bien vestido, él no era solo un amante, era el cómplice silencioso en un plan que ponía a Arthur como obstáculo a ser removido. La relación de los dos era intensa, escondida y llena de promesas que iban mucho más allá de «te amo». Y ahí es donde el guión comienza a tomar forma. Clara no estaba simplemente viviendo un caso extramarital. Ella veía en Arthur un estorbo, alguien que tenía que salir de escena para que su nueva vida comenzara. No era solo deseo, era cálculo.
Y cada vez que entraba a ese cuarto, agarraba la mano de su marido y le susurraba palabras dulces. Lo que realmente latía ahí era un plan frío, estratégico, cargado de mentiras y motivado por una sola palabra: herencia. Gabriela entró en la historia como quien no quiere nada. Enfermera nueva, sin mucho alboroto, comenzó a cuidar a Arthur en los turnos de madrugada, esos horarios en que el hospital duerme, pero los secretos susurran más fuerte. Y fue justamente en ese silencio que comenzó a notar lo que nadie más veía. Clara parecía demasiado empeñada, pero solo cuando tenía audiencia. Cuando creía que estaba sola, su cara cambiaba, fría, dura, casi sin alma. ¿Ya escuchaste ese dicho? ¿El instinto no falla? Gabriela se lo tomaba en serio. No necesitaba título de detective para darse cuenta de que Clara estaba más preocupada por controlar que por cuidar. Ella escogía qué doctores podían ver a Arthur, cuestionaba cada examen, cada procedimiento. Era un tipo de vigilancia que rayaba en el autoritarismo. Pero Gabriela, en lugar de confrontar, hizo lo que pocos harían. Observó en silencio, guardó cada detalle y dejó que el rompecabezas comenzara a armarse. Y fue en uno de esos turnos que escuchó por primera vez algo que la heló por dentro. Clara, creyendo que nadie estaba cerca, susurró una frase que no dejaba lugar a dudas: «Si él despierta, estoy fregada». Eso se quedó martillando en la cabeza de Gabriela como una alarma que no se apaga. A partir de ahí, dejó de ser solo una enfermera. Se convirtió en la única línea entre Arthur y una conspiración que estaba a punto de concretarse. Cuando la máscara comienza a caerse, el sonido es bajo, y así fue como Gabriela captó la esencia de lo que estaba pasando. No era una pelea de pareja, no era un luto mal elaborado, era plan de verdad. Clara se sentía tan segura de su propio teatro que cierta noche le confió al teléfono: «Él ya no va a despertar, amor». Y ese amor no era para Arthur, era para Vinicius Duarte. El tono de su voz no temblaba, al contrario, era casi profesional. Esas conversaciones venían acompañadas de una rutina rara. Clara hablaba bajito, desaparecía en rincones del hospital, cerraba con llave la puerta de la UTI. ¿Quién hace eso, gente? Gabriela fingía arreglar sábanas, limpiar mesas, ajustar máquinas, pero el oído siempre estaba atento. No necesitaba estar dentro del cuarto para saber que Clara estaba tramando. Un día cachó la frase: «Ya hablé con el abogado, ¿ok? En cuanto salga el certificado, todo es nuestro». Eso dolió como puñetazo para quien todavía creía en el amor romántico. Y lo más cruel: Clara hacía todo esto mientras seguía subiendo a las redes frases como «Todavía te espero, mi amor», con foto de la mano de Arthur entubado. Era manipulación emocional del más alto nivel, con maquillaje corrido y corazón vacío. El juego era limpio solo para quien no sabía las reglas, pero ahora Gabriela tenía más que sospechas. Tenía contexto, tenía nombre, tenía voz grabada y una certeza latiendo en el pecho. Arthur estaba en peligro real, y ella iba a hacer algo al respecto. En una madrugada cualquiera, de esas en que el hospital parece un barco fantasma, algo diferente pasó. Gabriela entró al cuarto, hizo lo que hacía todas las noches, midió presión, chequeó las señales y notó un leve movimiento en los dedos de Arthur, casi imperceptible pero real. Al principio pensó que era imaginación, pero entonces la pupila de él reaccionó a la luz. Y ahí fue cuando el corazón de ella se disparó. Él estaba regresando. Contra todos los pronósticos médicos y contra todas las intenciones de Clara, Arthur abrió los ojos despacio, como quien emerge de un mar oscuro. No habló nada. La garganta seca apenas se lo permitía, pero su presencia estaba ahí, viva y consciente. Y lo más importante, se acordaba. Sabía de Clara, sabía del accidente, y aunque no entendía todo, sentía en el instinto que algo estaba muy mal. Gabriela, en ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo. No le diría a nadie.
ni a la jefatura, ni a los doctores. Él necesitaba tiempo. Ellos necesitaban un plan. Esta decisión puede hasta parecer irresponsable, pero era la única salida segura. Si Clara se enteraba de que él había despertado, podría actuar rápido y mal. Era un juego de ajedrez donde Arthur ahora fingía ser peón, mientras la verdadera jugada se estaba armando detrás del escenario. Y fue ahí, entre pitidos de monitores y luces bajas, que nació la primera chispa de lo que sería más tarde una estrategia de supervivencia. El despertar inesperado no era el fin del coma, era el comienzo de la justicia silenciosa. Después del susto de abrir los ojos, vino la claridad. Arthur, aunque débil, sabía que ahora cada segundo era valioso. No podía salir gritando verdades. Necesitaba planear. Y en ese momento, Gabriela se volvió más que una enfermera. Se volvió cómplice, compañera, escudo. Juntos comenzaron a trazar una ruta de acción silenciosa. La regla era simple. Nadie podía saber que él había despertado. Solo así lograrían exponer a Clara y Vinicius sin darles tiempo para reaccionar. El plan era audaz, pero necesario. Gabriela se encargaría de la parte práctica. Seguiría siendo la única en entrar al cuarto. Fingiría que nada había cambiado, pero mantendría la grabadora encendida siempre que Clara apareciera. Ya Arthur, desde su cama, comenzaría a identificar nombres, frases, expresiones. Cada palabra dicha sería una pieza nueva en este rompecabezas del crimen. Y más, él pidió un chip de celular nuevo, un teléfono no rastreable, para retomar el control de su propia historia, lejos de los ojos de Clara. Esta fase requería paciencia. Era como jugar ajedrez con los ojos cerrados, rogando no caer en jaque mate. Arthur ya no era el hombre confiado de antes, pero ahora cargaba con una ventaja rara. Conocía al enemigo, los motivos, y tenía a alguien de confianza a su lado. Y si crees que lo difícil es armar un plan de estos, trata de mantener la calma cuando tu esposa entra al cuarto, te acaricia la cara y le dice a su amante, por teléfono, que todo está bajo control. El juego apenas estaba empezando. El teatro de Clara continuaba, como si nada hubiera cambiado. Llegaba maquillada, siempre con ese olor fuerte de perfume que Arthur conocía tan bien. Se sentaba al lado de la cama, lloraba algunas lágrimas, le hacía una caricia en la mano. Todo esto mientras creía que él seguía en coma. El problema es que ahora él escuchaba cada palabra, cada suspiro. Y cuando su celular vibraba y ella decía «Hola, amor» para Vinicius, Arthur apenas podía contener la rabia que crecía por dentro. ¿Puedes imaginar lo que es fingir estar inconsciente mientras escuchas tu propia sentencia siendo combinada? Arthur escuchó a Clara decir que ya había hablado con el abogado, que el inventario estaba listo, que era solo cuestión de tiempo. Y lo más irónico, hacía todo esto con una calma que rayaba en el descaro. Siempre fuiste listo, Arthur, pero creíste que estaría de tu lado para siempre, le susurró antes de salir. Era como si ya estuviera bailando sobre su tumba. Afuera, en el pasillo, Gabriela escuchaba todo, grabadora encendida, corazón acelerado. Cuando entró al cuarto, vio en los ojos de Arthur que él también había escuchado. Ahí ya no había espacio para dudas, solo acción. Era como si una línea hubiera sido cruzada, un punto sin retorno. Ya no estaban solo protegiendo la verdad. Ahora estaban preparando el contraataque, y cada palabra grabada era una bala en el tambor de la justicia que estaba a punto de disparar. Gabriela sabía que solo sospechas no bastaban. Necesitaba pruebas. Entonces, con el celular en la bolsa y la grabadora activada, se puso a registrar todo. Cada visita de Clara era una oportunidad, y no tardó hasta que una conversación reveladora fuera captada. «Tranquilo, Vinicius. El abogado ya tiene todo. En cuanto salga el certificado, el dinero es nuestro», fue la frase que selló el destino de Clara. Era clara, directa, sin lugar a malentendidos. La conspiración ahora tenía voz. Ese audio se volvió una especie de trofeo secreto entre Gabriela y Arthur.
No era solo la prueba de una traición, sino de un plan frío y premeditado. Y por más que las ganas fueran salir corriendo hasta la delegación, sabían que tenían que ser estratégicos. Entonces, Gabriela continuó el disimulo. Le sonreía a Clara, fingía empatía, mientras por dentro se quemaba de indignación. Con cada nueva grabación, más piezas se acomodaban. Mentiras, manipulación emocional. El guión de Clara se desmoronaba en silencio. Arthur, por su parte, pasó de víctima pasiva a jugador atento. Analizaba todo, las palabras que usaba Clara, los horarios en que llamaba, hasta las pausas dramáticas. Y lo más sorprendente, mantenía la pose, seguía en coma, respirando hondo, ojos cerrados. Porque sabía, la justicia silenciosa necesitaba tiempo, y esa UTI, antes escenario de dolor, ahora era el centro de una operación secreta. Clara nomás no sabía que ya había perdido, y que la estaban grabando. Llegó el momento en que Arthur ya no podía solo escuchar. Aunque con el cuerpo todavía débil, su mente estaba a mil. Miró fijo a Gabriela y susurró con esfuerzo: «Ahora ella va a pagar». Esas palabras no las decía con rabia ciega, sino con la convicción de quien perdió todo, menos la dignidad. Era el punto de quiebre. La justicia silenciosa se volvería acción concreta, y lo que comenzó como supervivencia ahora se convertía en venganza estratégica. Trazaron los últimos pasos del plan. Un abogado de confianza sería llamado secretamente al hospital. Las grabaciones se organizarían por fechas y horarios, y un expediente comenzaría a armarse. Arthur pidió un celular nuevo, de esos sin rastreo, comprados en efectivo. Nada podía salir mal. Clara todavía creía que tenía el control, pero era justamente ese exceso de confianza lo que la haría tropezar, y cada visita de ella era una oportunidad más de cavar su propio fin. En el cuarto, Arthur mantenía el disimulo, ojos cerrados, respiración medida, pero ahora escuchaba más que nunca. Sentía cada paso de Clara, cada entonación de voz, cada mentira susurrada. Gabriela, a su lado, era los ojos y oídos que él no podía usar, y cuando ella dijo: «Ya está todo grabado, Arthur, ahora te toca a ti», él no dudó. Era la hora de actuar, no con gritos, no con escándalos, sino con estrategia, pruebas y un plan que haría justicia de la manera correcta. Y ahora, dime con sinceridad, si estuvieras en el lugar de Arthur, ¿lograrías mantener la calma? Fingir estar inconsciente mientras escuchas, día tras día, a la persona en quien más confiabas planear tu muerte. Esta historia no es solo sobre traición o ambición. Es un recordatorio brutal de que el peligro, a veces, duerme a nuestro lado. Pero también muestra cómo la verdad encuentra caminos, aunque sean silenciosos, para revelarse. ¿Cuántas veces ignoraste tu instinto, esa voz interna que te avisa cuando algo no está bien? Gabriela no lo ignoró. Demostró que pequeños gestos, cuando los guía el valor, pueden cambiar todo. Y Arthur, él nos enseña que, aún en el fondo del hoyo, se puede uno levantar. Con estrategia, con los aliados correctos y con la cabeza en su lugar, hasta la mentira mejor contada puede desmoronarse. Ahora párate y piensa, ¿quiénes son tus Claras? ¿Estás rodeado de aliados o de oportunistas? ¿Qué harías si tu vida dependiera del silencio? Reflexiona sobre eso. Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Activa las notificaciones y compártela con alguien que le encante un buen suspenso basado en verdades ocultas. Aquí, cada historia tiene algo que enseñarte.